Hola, en estos momentos vamos a aprender a utilizar las herramientas interactivas. Independientemente de la versión que puedan utilizar, ya sea en español, en inglés, en cualquier otro idioma, siempre va a existir el, el modo de visualización de cada icono. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en una versión 20, donde su icono de la sombra es de esta manera, pero sin embargo en otras versiones sombra está de esta forma. En Corel 13 está de esta forma, la sombra. Por ejemplo, cuando empezamos a diseñar un logo o cualquier afiche, dependiendo la necesidad, una vez que insertamos un determinado objeto, presionamos la tecla P para que se sitúe en el centro del área de trabajo. Aplicamos un color, por ejemplo, y acá nosotros vamos a hacer, por ejemplo, de esta forma, para visualizarlo cómo se está aplicando. Vamos a ponerlo de color rojo. Y seleccionamos, aplicamos lo que ya conocemos, soldar. Ahora, para aplicar la primera herramienta interactiva sombra, seleccionamos la herramienta sombra. Puede ser esto, puede ser esto. En la barra de propiedades nosotros tenemos las diferentes perspectivas que nosotros podamos asignar a este objeto la proyección de la sombra. Entonces, por ejemplo, vamos a indicar esta perspectiva, seleccionamos y nos damos cuenta que ya tenemos esa sombra. Asimismo, en esta barra de propiedades nosotros tenemos diferentes propiedades que se van a asignar a la sombra, como por ejemplo acá la dirección del fundido. El icono no siempre va a ser los mismos, entonces tenemos que buscarlo, como por ejemplo dirección del fundido. Vamos a utilizar el fundido fuera. Entonces, eso hace que incremente un poco más la sombra, pero indistintamente nosotros también podemos aplicar un color. Si nosotros vemos un rectángulo de esta forma, en algunas versiones va a aparecer este otro lado al margen derecho. Entonces basta que nosotros demos clic y observemos colores, ya sea en esta forma, que está situada en mostrar paleta de colores. Tenemos el diapositivas de colores y tenemos el visualizador de colores. En este caso es más factible trabajar con visualizador de colores y en el modo RGB. Ya tenemos colores más púrpuras. Entonces en este caso vamos a seleccionar un determinado color, ¿no? Esta barra puede estar al otro margen, pero igual nosotros ya vamos a saber utilizar adecuadamente. Entonces vamos a elegir un color, cerramos. En esta parte tenemos la transparencia. Nosotros podemos asignarlo más claro o más transparente. Este icono, como repito, va a cambiar. Opacidad en este caso dice. Y acá tenemos el fundido, ¿no? Por ejemplo, si va a estar con un efecto de degradado pero hacia los extremos, entonces esto podemos manipular a medida que nosotros queramos la intensidad del fundido, ¿no? Y así como esto nosotros tenemos, por ejemplo, esto que viene a ser casi unos iconos cuando utilizábamos el degradado. Nosotros podemos proyectar la sombra donde nosotros queramos. Por ejemplo, si movemos este punto de la flecha, va a direccionar hacia donde quiero que vaya la proyección de la sombra. Esto lo hemos hecho con un determinado objeto. Asimismo, como se aplica a cualquier otro objeto, nosotros podemos también utilizarlo en texto. Por ejemplo, CPRO-PRG. Seleccionamos una tipografía, un tipo de texto. Por ejemplo, esta tipografía. Aplicamos un color determinado y aplicamos la sombra. Visualizamos hacia donde queremos la sombra. Y si gustamos, proyectamos la sombra
De esta forma elegimos el color de sombra que nosotros queramos. La opacidad. Y de esta manera nosotros estamos creando la sombra respectiva para nuestros textos, nuestros logos. Entonces enseguida tenemos la silueta. Ya la silueta va a trabajar, ¿no?, a medida que nosotros queramos. Por ejemplo, en un determinado objeto aplicamos silueta y en las propiedades observamos si nosotros queremos, ¿no?, cuántas etapas, ¿no?, o repeticiones que queramos. En este caso tenemos tres propiedades. Tenemos al centro, tenemos interior, la que estamos utilizando, y la silueta exterior. ¿Ya? Entonces esto es de un mismo objeto. Se va a hacer una especie de que se va hundiendo, o en este caso, ¿no?, vamos hacia afuera. Entonces indistintamente podemos utilizar. Pero mayormente esta envoltura, créame que mayormente se utiliza cuando realizamos diferentes textos para que la haga de forma agradada. Por ejemplo, vamos a utilizar un rectángulo para que se note mejor. Vamos a aplicar un color, por ejemplo, quitamos el contorno. Cuando nosotros ingresamos un texto, por ejemplo, vamos a escribir cetro. Entonces esto lo va a ayudar mucho. Si queremos lo ponemos negrito. Aplicamos un color, por ejemplo, un amarillo. Y esta silueta, cuando nosotros seleccionamos esta silueta, la ingresamos pero exteriormente. Cuando vemos esto de acá, es porque nosotros le hemos puesto 14. Vamos a ponerlo solamente que vaya un contorno. Enter. Los tenemos de esta forma. Aplicamos este bote de pintura que viene a ser el relleno. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, amarillo con blanco, son colores claros, entonces tiene que ser un color oscuro. Vamos a elegir el negro. Y de esa manera ya nosotros tenemos, ¿no?, una silueta externa en nuestra tipografía. Entonces créanme que les va a ayudar mucho esto de acá para que resalte mucho mejor. Por ejemplo, si cambiamos el color, queremos que se note mejor, entonces vamos a aplicar una silueta, ¿no?, dejamos ahí, pero solamente cambiamos el color a blanco. De esa manera nosotros ya tenemos nuestra tipografía. Ahora tenemos el mezclar. El mezclar va a trabajar con dos objetos, similar a la silueta, pero esta vez va a trabajar con dos objetos. Por ejemplo, tenemos primer objeto, aplicamos un color. Acá tenemos otro objeto, aplicamos otro diferente color para poder visualizarlo y aplicamos el mezclar. Entonces el mezclar es jalar de un objeto hacia otro. Puede estar separados los objetos, puede estar sobrepuestos, ¿no? Por ejemplo, acá están separados, pero también pueden estar sobrepuestos. Por ejemplo, acá en control vemos que sale un círculo perfecto. Y vamos a observar que el círculo blanco está sobrepuesto, ¿no?, del círculo rojo. Entonces hacemos clic fuera, utilizamos la herramienta mezclar, que viene a ser esto o esto, dependiendo de la versión que nosotros utilizamos, y jalamos con un clic sostenido del círculo rojo al blanco. Y vamos a tener este efecto, ¿no? Y si nosotros aplicamos ya lo que es quitar línea, ¿no?, seleccionamos en cualquier parte de esta línea, damos clic derecho y nosotros observamos de que también podemos hacer un degradado. Entonces, repito, un círculo, por ejemplo, vamos a ponerlo azul, otro círculo, lo ponemos de color blanco,
ubicamos donde queremos que vaya la intensidad del blanco y acá utilizamos el mezclar o mezcla interactiva del círculo grande al pequeño y acá nosotros quitamos con un clic derecho la línea. De esta manera nosotros ya tenemos nuestros objetos. Podemos jalar dependiendo, como lo repito, la necesidad que ustedes tengan. Entonces de esa manera voy utilizando estas herramientas